Buenas noches. Pues como les habíamos avanzado, hoy de 8 a 9 de la noche estamos presentándoles este programa El Grito de los Inocentes, para tratar la problemática desatada por ese deleznable y abominable hecho ocurrido dentro de albergues nacionales. La Asamblea presenta un informe sobre 14 albergues. ¿Qué está pasando en la mayoría? Son 55 los que están manejados por ONGs, y estos a su vez subvencionados por el Estado panameño, que ha cedido su participación como manejador o manejando estos albergues de nuestra niñez más vulnerable. Sobre ese tema, mi primera invitada es Idalia Martínez, ex secretaria general de CENIAF, quien en su momento fue la que dio el primer campanazo sobre que algo estaba pasando dentro de estos albergues regidos por el gobierno. Idalia, buenas noches. Buenas noches, saludos a ti, Fernando, y a toda esta excelente audiencia. Bueno, fuiste tú la primera que en su momento dijo algo raro está pasando aquí y tuviste problemas por eso. Correcto, desde que entré como directora general a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, empecé a detectar una serie de irregularidades, malos manejos en el tema de adopción, situaciones que no concordaban con ninguna de las normas aplicables al manejo de estos albergues en conexión con CENIAF. Por ejemplo, recibían niños que no hubiesen sido notificados a CENIAF, recibían niños que las personas les dejaban en las puertas de los albergues, pero no lo ponían a órdenes de CENIAF ni comunicaban a un juzgado. Entonces comencé a revisar una serie de documentación a lo interno de la institución, incluso solicité una auditoría a la entonces directora de adopciones cuando yo empecé a ejercer el cargo, y comencé a detectar que habían abogados que tramitaban adopciones en la institución, pero representaban ONGs que eran parte de la junta directiva, y además estos abogados representaban estas ONG que eran mayoría en el comité de asignación. Además, la junta directiva, de la cual también ellos eran parte, resolvía apelación en los casos de adopción. Comencé a ver el tema del trato de los niños. ¿Por qué habían tantos niños en los albergues? Porque, Fernando y pueblo que me escucha en Panamá y a nivel internacional, porque este escándalo ha trascendido, comencé a detectar que la población realmente era preocupante. ¿Qué era lo que estaba sucediendo allí? Entonces comienzo yo a informar a la junta directiva lo que voy detectando. Y yo tengo que decir lo que empecé a detectar, porque realmente no me permitieron continuar. Cuando presento incluso personas, testigos, que estaban recibiendo ofrecimiento de menores de edad, para no decir siquiera el sexo, a varias familias a la vez, esto era tan preocupante, y yo le advierto a la junta directiva, algo está pasando aquí. Se están ofreciendo menores de edad desde los albergues, lo cual es ilegal. Esto hay que investigarlo. Entonces la junta directiva, en lugar de investigar lo que yo le estoy presentando, lo que inician es procesos de investigación en mi contra. Detecté que habían menores de edad con discapacidad que hacían muchos años estaban en los albergues, pero no estaban en estado de adoptabilidad. Entonces empiezo yo con UNICEF y con RELAF. Por eso yo incluso he solicitado al Ministerio Público que tienen que citar a RELAF, este es un organismo internacional, y tienen que citar a UNICEF para ver qué fue lo que pasó con los programas de desinstitucionalización, es decir, sacar a los niños de los albergues, que ya antes de salir yo había iniciado, calculo que como unos 6 meses. Y ustedes han podido ver en las distintas entrevistas que se me han realizado fotografías de menores de edad con discapacidad que estaban en los albergues hasta por más de 10 años, teniendo una alternativa familiar. Pero no, Idalia, porque hay ese informe de mayo de 2018
donde UNICEF advierte a Panamá que algo raro está pasando. Es decir, ¿cuál era la función del MIDES? ¿Cuál era la función de la directiva de CENIAF? Que parece que son los grandes ausentes de un escándalo que viene de arrastre de hace muchos años y del que nadie quiere hacerse cargo. Fernando, no solamente ese informe, por eso yo digo que aquí las autoridades, si realmente quieren investigar, sí, tienen que citar a UNICEF. Durante mi gestión, recuerda que se armó toda una estrategia porque como el gobierno varelista no encontraba razón alguna para sacarme del cargo, porque ellos querían que yo fuera parte de lo que ahora se está dando a conocer. Ellos querían que yo formara parte de esa trama de mentiras, de falsedades, de ilegalidades, de ocultar situaciones graves de los menores de edad, y yo no me presté para eso. Entonces, allí es donde yo digo, UNICEF tiene que venir. ¿Por qué? Porque la junta directiva de aquel entonces lo que hizo fue armar toda una estrategia de una supuesta investigación contra mi persona del tema de adopción y el sistema de protección que tenía que ver con albergues. Porque, no solo el informe de 2000. Porque yo hablé el viernes con Domingo Barrios de Aldeas SOS y él, por ejemplo, dice, yo soy una persona adoptada. Mi proceso de adopción empezó cuando mi mamá murió, que yo tenía 6 meses, y tomó 8 años, el mismo tiempo que toma ahora, y yo tengo 50 años de edad. Es decir, no puede ser que pareciese que esa ley está escrita en piedra. Y vemos el montón de niños pues pululando sin ni padre, ni madre, ni oportunidad, y ahora lo vemos como un juguete roto. Es decir, niños que han abusado, que es una preservación de su cruel destino más allá de la mayoría de edad. Mira, yo tengo que ser muy sincera, porque es que si esto se va a investigar de verdad, que se investigue. Ojalá. Ese informe que emitieron buscando sacarme a mí, porque esa era la intención. Ese informe fue entregado a la Junta Directiva en el mes de mayo de 2016, donde no pudieron encontrar una sola falta que hubiese cometido, el incumplimiento de mis funciones o cualquier presunto delito o contravención a la ley. Entonces, ni falta de mis funciones en el ejercicio del cargo. Ese informe yo quiero que ahora lo saquen a la luz. Bueno, ese informe fue presentado en el 2016. Si UNICEF habla ahora de un informe de 2018, ya UNICEF había presentado informes antes. Por eso es que cuando yo llego, yo le pido a UNICEF, yo le pido a RELAF. Yo incluso tuve acá en Panamá al primer defensor del menor en España. Él estuvo acá conmigo porque teníamos que entender qué era lo que estaba pasando en la institución. Claro. Entonces, el MIDES es el que da los subsidios. A tu pregunta de ¿qué pasa con el MIDES? Ahí se tiene que investigar los subsidios otorgados porque CENIAF, por lo menos durante mi gestión, 14 de agosto de 2014 al 15 de junio de 2016, jamás claro que se me pidió, claro que se me solicitó, o que creen que no se me solicitó, sí, pero a todos les decía, CENIAF por ley no puede dar subsidio alguno. Si el MIDES se lo da, allá el MIDES y su directora de subsidio. Quiero para seguir ilustrando a esta audiencia en este programa del Grito de los Inocentes, ¿cómo fueron las comparecencias de exdirectivos de CENIAF el año pasado? No olvidemos que este es un problema y por eso el año pasado se imponen demandas y se cierran albergues. Estas fueron ante diputados en el verano del año pasado, y todos estos casos, algunos con audiencias programadas para el 2023. ¿Qué fue lo que ocurrió? Adair Concepción. Entre los meses de agosto y septiembre del 2020, Sara Rodríguez y Carla García comparecieron en al menos 2 ocasiones ante los diputados. En la Comisión de Gobierno y en la de Familia se les advirtió de que algunos diputados habían recibido mensajes vía WhatsApp de que en algunos albergues, abrigados por el silencio y la impunidad, cometían abusos. Next Noticias estuvo durante estos cuestionarios y estas fueron algunas entrevistas.
Nos desplazamos a provincias, fuimos también incluso a Panamá Oeste, que está todavía un poco más cerca, y fuimos a provincias más alejadas en el interior. Nos preocupa el posible manejo irregular, la desconexión que tiene la institución con la realidad. Para nosotras es importante un informe veraz, porque esto no es ningún tipo de vendetta política. Nuestro interés aquí es de los menores que de por sí estaban en una condición vulnerable y han sido revictimizados y sometidos a una situación aún más precaria por parte de ese posible mal manejo u omisión de funciones. El allanamiento y el alejamiento de los niños de todos los presuntos agresores. Es decir, las medidas legales se tomaron y estamos haciéndonos cargo de la protección de los niños. Ha sido hoy aportado al Ministerio Público igualmente como una ampliación de la denuncia, de manera que el Ministerio Público pueda determinar en las investigaciones que corresponda si hay elementos que abran espacio a un posible delito vinculado a violencia sexual o explotación. Es importante señalar que ya hemos tenido destituciones internas por esta situación y tenemos procesos de investigación administrativa por esta situación. A inicios de este año se anunciaron cambios en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Sustituyen a la directora y la subdirectora pasa a ser gobernadora de la provincia de Panamá. Niños que no solamente fueron abusados sexualmente, sino que también eran puestos con sus agresores y adultos mayores que le daban comida de perro con poroto. Es que sí existía una investigación y de esa manera sabíamos que estábamos esperando el informe de la Asamblea y esperándolo para poder saber qué acciones entonces vamos a tomar. Y durante mi gestión, que tengo las 3 semanas que he iniciado, entonces se da pues el informe y ya nosotros vamos a tomar las acciones necesarias. Ayer se presentó ese informe, las diputadas hablaban de que a niños les daban comida de perro. ¿Usted había escuchado algo similar a eso? Estoy igual de consternada que usted, definitivamente. La comisión inspeccionó varios albergues en la ciudad y el interior del país. El 9 de febrero del 2021 presentaron el informe de los hallazgos en al menos 14 albergues. El mismo fue remitido al Ministerio Público, al hoy ex procurador Eduardo Ulloa. Tenemos un documento de la UNICEF de mayo del 2018, en los cuales ya le habían hecho recomendaciones a Panamá para que se hicieran estas correcciones. Y los sucesos vienen desde el 2015 hasta la fecha. Anomalías, muchos abusos, muchos maltratos, comenzando con el tema de la alimentación, que no era la más adecuada, y incluso nos encontramos con este caso donde pues se planteaba, se nos dijo que se usaba para que no se perdiera la comida de perros, cremas con gorgojos, arroz con gorgojos, situaciones pues que rayaban en algunos casos con la tortura. Nosotros nos hemos comprometido, como lo hemos hecho con la comisión y lo hemos hecho con el país, en investigar hasta el fondo cada uno de los hechos que aquí se denuncien. Nosotros desde el año pasado, cuando se dio una primera denuncia en el 2020 sobre un albergue en particular, hemos adelantado investigaciones de oficio. Cuando el escándalo arrecia, el Pleno cita a la ministra de Desarrollo Social, a los directivos actuales de la CENIAF y otros funcionarios para que respondan ante el informe de la Comisión de Familia. El presidente Laurentino Cortizo, acompañado de su esposa, envía un mensaje el 17 de febrero al país ante la ola de críticas. Que en nuestra administración, en julio del 2020, tanto el MIDES como la CENIAF presentaron denuncias criminales ante el Ministerio Público contra quienes resulten responsables, sean ONGs o fundaciones, por presuntos delitos en el funcionamiento de albergues. Nosotros estamos preocupados, sentimos la preocupación del pueblo panameño y el dolor, estamos indignados por esta situación y vamos a seguir trabajando en la protección de nuestros niños, pero también queremos que se castigue a todos los responsables en este tema. Titulares internacionales sobre Panamá, pero con temas dolorosos.
Según declaró la presidenta de la Comisión de Familia, Zulay Rodríguez Lu, algunas niñas quedaban embarazadas de religiosos y luego las hacían abortar. Protestas en todas partes ante el malestar por lo revelado. En medio de esta situación, la tarde del miércoles 24 de febrero se conoce la renuncia del jefe del Ministerio Público, Eduardo Ulloa. La decisión dejó muchas dudas en la población que esperaba en su lugar un pronunciamiento sobre los avances en la investigación de los abusos en los albergues. Adair Concepción, Next Noticias. Bueno, sobre esto, Idalia, y para despedirte en este segmento, ¿cómo no hubo ese contrapeso por parte de la Asamblea? Es decir, se daban estas cámaras de tortura impunemente sin que nadie las controlase y solamente recibían ese subsidio. Yo creo que la primera debilidad por parte de lo actuado administrativamente por parte de esta comisión de la Asamblea es no haber mencionado nombres concretos, claro, albergues concretos, y eso es lo que debieron haber dicho, porque van a decir que van a generalizar. No se puede generalizar. Incluso durante mi gestión tampoco generalicé, porque algunos albergues estaban realizando una muy buena labor. Claro. Entonces es ahora que nos enfrentamos a esta situación tan crítica. Querellas, como se acaba de mencionar allí en el despacho que ustedes han presentado, querellas a nivel general. Pareciera que Presidencia de la República no tiene buenos asesores, o como he manifestado es una ignorancia supina, o realmente es una bomba de humo. Querellas así contra quienes resulte responsable en la actualidad el sistema penal acusatorio no lo permite. Que eso es lo que estamos esperando. Es decir, hacerlo. Que los culpables de estos paguen. Me despido de ti, Dalia Martínez, porque vengo con la diputada Corina Cano. ¿Qué dice ese informe? ¿Qué dice cuál es lo que se está buscando con la concentración de todas estas leyes que tienen que ver con infancia y adopciones? ¿Qué está haciendo la Asamblea para remediar este entuerto después del cambio? Seguimos en la presentación del Grito de los Inocentes, este especial que hoy domingo 28 le está presentando Next sobre la problemática de los abusos en los albergues y que provocó pues esta semana la renuncia del Procurador General del Estado, Eduardo Ulloa. Mi siguiente invitada es la diputada Corina Cano, una de las miembros de la comisión que redactó este informe. Un informe de más de 500 páginas. Diputada, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal, Fernando? Gracias por la oportunidad. Bueno, un informe de más de 500 páginas que solamente trata la situación en 14 albergues de los 55 habidos. Así es, así es. Esta investigación inició en agosto del año pasado, 2020, en la que lo primero que hizo como de manera responsable la Comisión de la Mujer fue citar a la directora y subdirectora en ese entonces, la licenciada Sara Rodríguez y la licenciada Carla García, precisamente para hacerle los cuestionamientos correspondientes y poder iniciar todas las gestiones que se pudieron adelantar previo a todas las denuncias que nos llegaron a la Comisión de la Mujer, y nosotros preocupados y por nuestra función constitucional de gestionar y fiscalizar al ente, definitivamente en este caso a la CENIAF, por ser un ente que debe garantizar la seguridad y la protección de nuestros niños, pues nos abocamos precisamente a lograr los mayores hallazgos necesarios, los indicios necesarios, y ver si efectivamente las denuncias tenían alguna situación en particular que nos preocupara, y de hecho así fue. Se lograron recabar alrededor de 700 hojas de información muy valiosa, en donde la subcomisión hizo un recorrido en estos albergues y encontrar pues los hallazgos que ya has mencionado en los reportajes que se han presentado en este programa. Pero hallazgos que al no saber qué dice ese informe, pues hay exageraciones. Es decir, realmente hubo abusos por parte de religiosos a niñas que obligaron a abortar. Había menores de edad que sacaban para tener relaciones sexuales fuera de estos albergues. Realmente se le trataba a los niños como si fuera un orfanato dickeniano, pues dándole comida de perro en vez de humanos, cremas con gorgojos. ¿Qué tantos hallazgos ustedes encontraron y hasta qué punto van? Porque estamos hablando
ya de crímenes realmente deleznables. Bueno, mira, la subcomisión hizo un recorrido en estos albergues que dio resultado el informe. Sí vi que hay situaciones donde el informe, lo primero que se hizo fue establecer una resolución de acceso restringido por parte de, que es de acceso restringido la información que se pudiera recabar. Recordemos que todos estos informes son que están relacionados con niños y personas pues vinculadas directamente con los centros de protección y albergues. Por eso es que el informe, que entiendo pues ya está en manos de la opinión pública, no establece nombres de los centros ni establece nombres de las personas involucradas, precisamente por la protección que debiera tener el proceso en sí. Ya le corresponderá al Ministerio Público en su momento hacer las verificaciones correspondientes, porque estos que menciona está en los hallazgos que se presentaron ante el Ministerio Público. Ok, pero ¿qué pasa? Porque 1.162 niños son los que están bajo el cuidado de estos albergues, donde el Estado cede esa responsabilidad, que sea indirectamente una persona distinta a ellos los que manejen estos albergues. Pero, es decir, lo que más choca en las relaciones, en la sociedad es, uno, nosotros le estamos entregando unas víctimas a los victimarios. Y dos, tanto que se ha hablado de la familia, tanto que se ha hablado de los derechos de la vida y de un montón de cosas más, para terminar pues acabándole la vida a un niño, a una niña, dentro de estos lugares que eran realmente pues unos sitios dantescos donde ocurría todo esto, y encima va con el cheque del Estado por delante. Sí, efectivamente, yo creo que hay que ver el recorrido que debe llevar siempre estos centros de protección. En primer lugar, tienen que presentar una serie de requisitos para poder tener el permiso de poder constituirse en un centro de protección. Esas son documentaciones que se presentan ante el Ministerio de Desarrollo Social, pero es al CENIAF que le corresponde fiscalizar y darle seguimiento a los diferentes centros de protección, tal como lo mencionó la licenciada Idalia, pues definitivamente es una responsabilidad del CENIAF y que debe darle y fiscalizar pues el manejo de estos centros de protección. Pero sí es al Ministerio de Desarrollo Social quien le corresponde pues otorgar los subsidios, verificar los subsidios y efectivamente verificar si efectivamente se puede continuar dando los subsidios a estos centros de protección. Claro. Por eso es que apenas el mes de enero se hicieron varios centros de protección, quedaron suspendidos sus subsidios precisamente porque se encontraron situaciones donde los centros de protección tenían otra finalidad distinta por la cual fue constituida. Hasta eso da lugar a la suspensión o a la modificación pues de los subsidios correspondientes. En definitiva, a mi juicio, hay una responsabilidad compartida, porque no cabe duda que por un lado la CENIAF tiene cierta autonomía, pero a mi juicio yo siento que la autonomía debiera tener más autonomía de la que realmente la ley le establece, porque realmente la CENIAF es quien le debe corresponder. Si fiscaliza y verifica lo que está ocurriendo en los centros de protección, debe tener esa autonomía de poder hacer las denuncias correspondientes y que no haya ningún tema de tipo político, ningún tema de superiores jerárquicos que detenga o que obstaculice la labor que está haciendo un director o una directora del CENIAF, porque lo importante es que si se fiscaliza, se hace bien las supervisiones y se verifica efectivamente si quienes están enfrente de estos centros de protección cumplen su función, es la CENIAF la que le corresponde tomar las medidas correspondientes y poder verificar y poder suspender esa labor que se supone es para proteger a nuestros niños. Porque hay algo que a mí me llama la atención, y es la entrega de este informe, y cuando esto todavía estaba casi a sotoboche, pues se da la renuncia de Marcova Concepción como ministra del MIDES. Es decir, mira, efectivamente, sí, de verdad que ahora que lo mencionas me llama la atención. A mí me han preguntado muchas personas que si yo supongo que las renuncias tienen algo que ver. Bueno, tú sabes cómo es aquí y no sé si en otros países, pero en Panamá siempre la gente renuncia y uno nunca sabe por qué renuncia. Pero eso es un tema que a mí me llama muchísimo la atención y uno dice que bueno, mira, porque realmente todos estamos sorprendidos por los cambios a nivel